Bueno, a continuación vamos a ver en este vídeo cómo realizar agrupaciones de fuentes ideales de tensión que se encuentren conectadas en serie. Hasta ahora hemos visto cómo agrupar resistencias que se encuentren conectadas en serie o en paralelo. Ahora vamos a hacer lo mismo con las fuentes. Vamos a comenzar con las fuentes de voltaje o las fuentes de tensión. Cuando tenemos una configuración como esta que veis aquí, donde tenemos diversas fuentes de tensión que están conectadas en serie, lo que podemos hacer es sustituir todas estas fuentes de tensión que estén en serie por una única fuente de tensión cuyo valor sea la suma de las tensiones de cada una de las fuentes que estén en serie. Por supuesto, deberemos tener en cuenta a la hora de hacer esta suma qué polaridad tienen estas fuentes, es decir, en qué lado está el más. Si el más está en el mismo lado en todas las fuentes, entonces podemos sumar las tensiones tal cual. Si hubiera alguna con el más en el otro lado, lo que deberíamos hacer es cambiarle el signo al valor de la tensión de esa fuente y realizar la suma. Por tanto, agrupar fuentes de tensión en serie es muy sencillo. Únicamente lo que hemos de hacer es sumar los valores de la tensión de las diversas fuentes y así podemos obtener una fuente de tensión que es equivalente a todas las fuentes de tensión conectadas en serie. ¿Esto qué significa? Pues que si yo me pongo en los extremos, en los puntos 1 y 2, yo no voy a saber si tengo un conjunto de fuentes de tensión en serie o una sola fuente de tensión equivalente a todas ellas. Yo voy a ver desde estos dos puntos exactamente el mismo valor de tensión y la misma intensidad de corriente. Bien, os preguntaréis tal vez, bueno, en el caso de las resistencias vimos cómo agrupar resistencias tanto en serie como en paralelo. ¿Por qué en las fuentes de tensión únicamente vemos la agrupación serie, que es esta de aquí, ¿no? Una fuente a continuación de la otra, la agrupación serie, y no vemos la agrupación paralelo? Bueno, ¿qué pasa cuando conectamos diversas fuentes de tensión en paralelo? Bueno, pues que eso no es posible, ¿vale? No podemos conectar fuentes de tensión que tengan distinto valor en paralelo, ¿vale? Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque en paralelo la tensión tiene que ser la misma. Cuando hay dos elementos en paralelo, sean fuentes, sean resistencias, sean condensadores, sean bobinas, la tensión que hay entre este punto y este punto es la misma que entre este punto y este punto. Es decir, que la diferencia de potencial entre aquí y aquí tiene que ser la misma. Por tanto, en paralelo, lo único que podemos conectar son fuentes de tensión cuyo valor sea el mismo. Eso sí que lo podemos hacer. Pero fuentes de tensión que tengan diversos valores no lo podemos hacer. Porque, por ejemplo, si esta fuente eje 1 tiene un valor de 4 voltios y esta eje 2 tiene un valor de 2 voltios, ¿qué diferencia de potencial hay entre este punto y este punto? ¿4 o 2? Bueno, pues aquí tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un absurdo en lo que sería el análisis de circuitos y en la práctica lo que estaríamos haciendo aquí sería, pues bueno, causar un problema eléctrico en este circuito, ¿vale? Que seguramente diera lugar a un cortocircuito. Entonces, fuentes de tensión en paralelo de diferentes valores es una configuración que no es posible. No es posible. Una consecuencia derivada de todo esto es que cuando tenemos una fuente de tensión y en paralelo hay otros elementos, pues una fuente de corriente, una resistencia, si nosotros nos ponemos en los extremos que tenemos aquí, a nosotros nos va a dar igual que esté la fuente sola que esté la fuente con más elementos, porque la tensión que vamos a tener entre los dos extremos va a ser la de la fuente. Es que aquí ya no hay que analizar más el circuito. La tensión entre este punto y este punto siempre la va a dar la fuente de tensión que esté conectada en paralelo con otros elementos. Es decir, que entre aquí y aquí la tensión va a ser la de la fuente y va a dar igual si esta fuente de corriente es de 2 amperios, de 4, si esta resistencia es de 2 ohmios, de 10 ohmios. Eso nos va a dar exactamente igual. La tensión que tengamos entre este punto y este punto la va a marcar siempre la fuente de tensión. Por tanto, fuentes de tensión en paralelo de diferente valor es una configuración que no es posible encontrar y es algo que nunca nos vamos a encontrar en los circuitos de electrónica y es algo también que deberemos evitar cuando diseñemos nuestros circuitos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de iniciación, a ver si hemos entendido bien la asociación de fuentes. Aquí tenemos diversas fuentes de tensión que están, bueno, pues colocadas entre dos puntos de un circuito, los puntos A y B. Y lo que nos dicen es que obtengamos la fuente de tensión equivalente a todas estas fuentes vista desde los puntos A y B. Bueno,
Pues lo primero que hemos de hacer es identificar cómo están conectadas estas fuentes. ¿Cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Pues obviamente están conectadas en serie. En paralelo no podrían estar conectadas porque son fuentes de diferente valor, de diferente tensión. No podrían estar conectadas en paralelo. Como veis, están conectadas una a continuación de la otra. Aquí tenemos un terminal de esta fuente y aquí tenemos el otro. Este terminal de esta fuente conecta con este de esta otra. El del otro terminal de esta fuente de menos 1 voltio conecta con este terminal de la fuente de 2 voltios. Por tanto, nuestro objetivo aquí va a ser obtener una sola fuente de tensión que sea equivalente a todas estas vista desde los puntos A y B. En esta fuente de tensión final, el más de la tensión, si lo ponemos a la derecha o si lo ponemos a la izquierda, es algo que vamos a elegir nosotros. Yo, por ejemplo, pues puedo decidir poner el más aquí, en el lado izquierdo. Y yo me pregunto ahora, ¿cuánto será el valor de tensión equivalente a todas estas fuentes con el más en el lado izquierdo? Pues lo que tengo que hacer es sumar los valores de tensión que tengo aquí. Pero sumar ¿cómo? Recorriendo la fuente en este sentido. De tal manera que si yo llego a una fuente y entro por un más, ese valor de tensión lo voy a sumar con el signo que tenga. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Si yo llego a una fuente y entro por un menos, lo que voy a hacer es cambiarle el signo a ese valor de tensión. Vamos a hacer este ejercicio, venga, vamos recorriendo del punto A al punto B, ¿vale? Porque yo el más de la fuente resultante lo he colocado en este lado, en el punto A. Pues vamos del punto A al punto B. Venga, vengo por aquí, llego por aquí y llego a esta fuente de tensión y entro por el más. Pues por tanto, como entro por el más, pongo el valor de la tensión, el que tenga esta fuente, 2 voltios, 2 voltios. Vengo por aquí y llego a esta otra fuente de tensión y entro de nuevo por el más de la fuente. Por tanto, como entro por el más de la fuente, pongo la tensión con el signo que tenga. ¿Qué es negativo? Pues negativo, menos 1 voltio. No le cambio el signo. Vengo a esta fuente de aquí y en esta fuente, como veis, el más está en el lado derecho, pero yo entro por el lado izquierdo porque estoy recorriendo las fuentes del punto A al punto B. Por tanto, entro por el menos de la fuente. Como entro por el menos de la fuente, tengo que cambiarle el signo a esos 2 voltios. Por tanto, esos 2 voltios van a ser ahora menos 2 voltios. Sigo avanzando y vengo por aquí y entro por el más de esta fuente. Como entro por el más de esta fuente, no le cambio el signo. Más 3 voltios, lo dejo como está. Vengo por aquí y en este caso entro de nuevo por el menos de esta fuente. Como entro por el menos de esta fuente, tengo que cambiarle el signo. Como es 1 voltio, le tengo que poner menos 1 voltio. Pues ya está, ya tengo aquí lo que sería la fuente de tensión total, ¿vale? Mi V total sería la suma de estas tensiones. 2 menos 1 más 1, menos 2 menos 1, menos 1 más 3 más 2 más 2 más 2 menos 1, más 1 voltio. 1 voltio. Por tanto, el valor de esta fuente de tensión con el más en el lado izquierdo sería de 1 voltio. Yo también podría haber puesto el más en el lado derecho y hubiera sido exactamente igual de válido. Si yo pongo el más en el lado derecho, me puedo preguntar ahora, esta tensión, voy a poner VD, ¿vale? Con el más en el lado derecho, ¿cuánto valdría? Pues lo que debería hacer ahora sería recorrer las fuentes del punto B al punto A. Recorrer las fuentes ahora en este sentido, del punto B al punto A. ¿Que entro por el más? Pongo el signo positivo. ¿Que entro por el menos? Cambio el signo a esa fuente. Vengo por aquí, llego a esta fuente de tensión y entro por el más, pues por tanto no le cambio el signo, 1 voltio. Llego a esta fuente de tensión y entro, ojo, por el menos, porque entro por la derecha y el más está a la izquierda, pues por tanto cambio el signo. Menos 3 voltios. Vengo por aquí y entro por el más. Como entro por el más no le cambio el signo, pues por tanto lo dejo como está, más 2 voltios. Vengo por aquí y entro por el menos. Como entro por el menos le cambio el signo. Como es negativo pasará a ser positivo, es decir, menos 1 voltio al final más 1 voltio. Vengo por aquí, ya la última fuente, y entro por el menos. Por tanto le cambio el signo. Como son más 2, pues le pongo menos 2. Y hago esta suma, y esto va a ser la tensión con el más en el lado derecho. Hago esta suma, 1 menos 3, pues tengo menos 2. Menos 2 más 2, 0. Aquí tengo más 1 menos 2, menos 1 voltio. Es lógico, ¿no? Es lógico. Si a mí me ha salido que la fuente equivalente con el más en el lado de la izquierda es de 1 voltio, pues si pongo el más en el lado de la derecha tiene que ser exactamente el mismo valor pero cambiado de signo, es decir, menos 1 voltio. Por tanto, ya he conseguido
agrupar 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de tensión que estaban en serie, dejarlas como una sola fuente de tensión equivalente a todas ellas. Tanto esta configuración como esta son igual de válidas. Cuando veáis esto podéis optar por poner el más en el lado que vosotros queráis, ¿vale? Tan válido es decir que tenemos una fuente de tensión entre los puntos A y B de 1 voltio como que tenemos una fuente de tensión entre los puntos B y A de -1 voltio.